vayan enfocando, ¿listo? Para que les vaya bien, no les vaya mal. Recuerden las reacciones por lesión. ¿Listo? Hay tres tipos de reacciones por lesión. Al corte, en el cual va a haber tumefacción y cromatólisis, que es este tipo de imagen, por traumatismo subcórtex. El otro se debe por una lesión o agresión celular. Esa vamos a ver justamente la anoxia, que se puede ver como ejemplo. Y por último, la atrofia por degeneración. No se olviden esos tres. Otra cosa que tienen que acordarse, que igual vamos a verlo más adelante, en este caso los depósitos intraneuronales que van a existir en ciertas patologías degenerativas. Alzheimer están los ovillos y Parkinson los cuerpos del dedo, y esto ya lo hemos visto en práctica incluso. No se olviden estos dos que son muy importantes. Ahora, en el envejecimiento, hipofusina, ¿sí? A medida que va por lo que sería, en este caso, un paciente senil, ya sabemos. Pero, si fuera intoxicaciones, trastornos, o en este caso material del depósito por intoxicación, ¿no? Patologías metabólicas que pueden ser. Otro que más hemos ido hablando, los 4 tipos de edemas que hay. No se olviden cómo es. Cuando hablamos citotóxico, es un paso de líquido del espacio extra al intra, con, en este caso, una hinchazón, o ¿cómo se llama? Cuando se hincha la célula, ¿cómo se llama? Hipertónico. ¿Cuál es? ¿Hiper o hipotónico? Hipotónico. Porque hiper es cuando se concentra más. Es hipotónico. Hiper es cuando afuera, porque todo es con fuera. Sí. Hipo sería para lo que se hincha la célula. Eso no se va a olvidar. Vasogénico, lesión en este caso del vaso sanguíneo, donde el líquido de la sangre se va al espacio extracelular. Intersticial, cuando el líquido cefalorraquídeo se va al espacio extracelular. Hiperémico, cuando hay un aumento del volumen intravascular. Esos son los 4 tipos de edema. ¿Bien? No se van a olvidar. El vasogénico, en su ejemplo, traumatismos por ruptura de los vasos. Citotóxico, intoxicaciones, ¿no? Eso es más que todo lo que tienen que recordar. No se olviden cuál se afecta en el citotóxico, la bomba de sodio y potasio. ¿Cómo es? Entran 2 potasios, salen 3 sodios, y como esto se altera, hay un aumento del volumen intracelular. En este caso, la célula se hincha por justamente lo que va a darse en este caso de la lesión a nivel de la bomba de sodio y potasio. Eso después. Anencefalia sabemos por definición qué significa. Espina bífida, los 2 tipos de presentaciones que tiene. No se van a olvidar que cuando hablamos que es meningocele, esta todavía es menos grave, porque lo que se caracteriza es que no hay la apófisis espinosa y obviamente compromete solamente a las meninges. Lo que va a ser, en este caso, la mielomeningocele es la que tiene mayor compromiso, como incluso la médula espinal. Eso no se van a olvidar, los 2 casos. ¿Qué más? La hidrocefalia, que se debe a una obstrucción del agujero de mono. No se olviden eso. ¿Qué más? Seguimos avanzando. A ver. Hasta llegar. Y estábamos justamente aquí, en lo que era enfermedad cerebrovascular. Hay una tablita que no se debe olvidar, que está aquí. Dentro de lo que es la enfermedad cerebrovascular, no se olviden que es una disfunción endotelial con factores de riesgo que van a provocarlo, como cuál, dislipidemia, diabetes, tabaquismo, hipertensión. La hipertensión a largo plazo que provoca insuficiencia cardíaca, pero la insuficiencia cardíaca no provoca lesión vascular, más bien la hipertensión sí. Eso sí es muy importante que recuerden. No tiene nada que ver con la insuficiencia, pero sí la hipertensión. ¿Listo? Vamos avanzando. ¿Y cuáles son esas 2 disfunciones que van a provocar todo esto? Por ejemplo, dislipidemia con tabaquismos les da arteriosclerosis. Dislipidemia con tabaquismos te puede dar trombosis. Entonces, ahí está. Todo lo que deben recordar. Dentro de la etiología de lo que es la enfermedad cerebrovascular, hay 2, el isquémico y el hemorrágico. ¿Cuál de estos 2 es el más grave? ¿Hemorrágico? ¿Cuál es más grave? El isquémico, pero ¿por qué? Porque si se ponen a pensar, el hemorrágico también no tendría isquémico. El isquémico provoca necrosis. El hemorrágico recibe oxígeno en menor proporción. No provoca necrosis. Este es el más grave. ¿Bien? Y a pesar de eso, miren, en relación a la etiología, ¿cuál es el más frecuente? El isquémico.
El isquémico es oclusivo y obviamente se necrosa, no se olviden eso. El hemorrágico por los espacios, puede ser subaracnoideos, parenquimatosos o ventriculares. En lo que es la clasificación del isquémico, ya hemos mencionado, ¿no? Es la que se produce como mayor consecuencia de la obstrucción del vaso sanguíneo, trombo, embolia, ataque transitorio del isquémico. El hemorrágico, lo que no nos tenemos que olvidar del hemorrágico es que puede ser o arterial o venoso. Depende mucho, en este caso, del lugar de la región y el vaso que se compromete. Por ejemplo, en la región parietal o temporal, ¿cómo se llama? Y esto es por anatomía, o sea, por anatomía tienen que recordar. Lo único desrelieve anatómico de los huesos parietales eran esas como holitas que se dibujaban. ¿Para qué arteria era? Y eso es clave. Si te recuerdas eso, sabes cuál sería la arteria que se va a lesionar por un golpe a nivel parietal o temporal. ¿Cuál? La arteria, ¿cuál de las meninges? La media. No sé bien. Esa es justamente la que se va a lesionar. Y era lo único que destaca en el hueso parietal. Después no hay nada más en la parte endocraniana. Entonces recuerden muy bien. Cuando entonces vean, si eso no se van a olvidar, cuando vean un paciente con esa lesión, rápidamente pueden sospechar que sí es arterial y que sí es arterial. Bueno, el ataque es transitorio de isquemia cerebral, regresa completamente en menos de 24 horas. Cuando hay un defecto neurológico, isquémico irreversible, 24 horas a menos de 3 semanas. Vamos, seguimos avanzando, esto ya hemos hablado. Aquí está, miren, el hemorrágico, como hay una sutura, se empieza a llenar, provocando aquí lo que serían esos hematomas. En cambio, el isquémico se ocluye y toda esa región que irrigaba se empieza a tener la necrosis. Por eso es que es muy importante recordar que el isquémico es más grave en este caso que el hemorrágico. Ahora, hemos hablado de lo que era ya la enfermedad cerebrovascular. Cuando hablamos dentro de esto, hay lo que era la isquémico y la hemorragia. En la hemorragia cerebral, como concepto, se dice que es por una solución de continuidad o ruptura del vaso sanguíneo, o en este caso de la parte endotelial, que puede ser arterial o venoso y que es de instalación brusca, que ocurre sobre todo en pacientes con hipertensión. El pronóstico es grave, no se olvide. Causa la hipertensión, ¿no? 1. Anomalías endoteliales o vasculares, aneurismas, la diátesis hemorrágica, ingesta de algunos fármacos que puedan lesionar a nivel endotelial, traumatismos y los tumores. Esas son las causas. Dentro de estas hemorragias hemos dicho que habían las intraparenquimatosas paramedulas. En la intraparenquimatosa son ruptura de los vasos sanguíneos intracerebrales, donde la sangre se va a ir hacia la masa encefálica. ¿Listo? La hemorragia se va a ir continuando almacenándose a nivel intracerebral, comprimiendo a las estructuras y desplazándolas. Esto es lo que se ve en la tomografía. En la tomografía, lo que te observas es esta imagen, y hay una línea media, y se tienen que comparar derecha e izquierda. Cuando es intraparenquimatosa, empieza a haber un hematoma que desplaza esta línea, esta de acá, con esta de acá que está, se desplaza. Por eso dice, comprime y desplaza el tejido cerebral vecino. Y entonces, cuando tenga una imagen de tomografía con desplazamiento, sería una hemorragia intraparenquimatosa. ¿Cuál no desplaza? Las subaracnoideas, no desplazan las meninges. La intraparenquimatosa sí desplaza esto, ¿bien? Por ejemplo, la epidural y la subdural, uno es como una capucha, el otro es como semiluna, pero no desplazan las líneas. Ahorita vamos a ver algo de eso. Esto ya hemos hablado que desplaza. Por esa compresión que hay a nivel intracerebral, en centros vitales o áreas vitales, obviamente puede llevar hasta la coma o la muerte del paciente. Por eso es muy importante tratar inmediatamente a estos pacientes. Ahí es donde, miren, ¿cómo puedo valorar el estado neurológico? ¿Cómo lo valorarían? Porque este paciente puede llegar a coma. ¿Qué examen clínico conocen que les puede decir si el paciente está en coma o no? Muy bien, la escala de coma de Glasgow les avisa ya esta parte, si el paciente está en estado comatoso o no. Entonces, con la clínica no vas a esperar hasta la tomografía para poder ver este desplazamiento.
Si tu paciente tiene un deterioro neurológico, no hay respuesta verbal, ocular, motora, entonces ya sabes que el impacto puede ser que esté provocando una hemorragia intraparenquimatosa, comprimiendo centros vitales. Eso es lo importante que tienen que recordar. El 80% de las lesiones de las hemorragias intraparenquimatosas suceden a nivel de los hemisferios cerebrales, 20% es en el tronco del cerebro. ¿Cuál de estos dos es más mortal? ¿Cuál creen que afecta más centros más vitales? El tronco, porque el tronco que controla Los ciclos cardíacos. respiración y circulación, no se olviden eso. Por eso es que este es más bien. En cambio, este otro, hay secuelas de funciones desde la memoria, el habla, la parte motora, etcétera, tiene. Entonces, eso es importante. No se olviden de la hemorragia parenquimatosis. La subaracnoidea. En las hemorragias subaracnoideas van a estar en los espacios, en el espacio subaracnoideo. Una causa más frecuente de esto son los aneurismas o las malformaciones que se van a dar. Dentro de este espacio subaracnoideo van a ver que la sangre se va a ir a este espacio. ¿Y dónde está el espacio subaracnoideo? Entre la aracnoides y la mediana. ¿Bien? Ese espacio normalmente está lleno de ¿qué? Líquido cefalorraquídeo. Ahí es donde incluso cuando ustedes toman la punción lumbar, tienen que llegar al espacio subaracnoideo para la toma de líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Factores de riesgo: hemorragia subaracnoidea, hipertensión arterial sistólica, aneurismas, malformaciones, disección atrial o arterial, traumática o no traumática. Listo, hasta ahí era lo que ya hemos ido hablando. Nos hemos quedado aquí, desde aquí vamos a ver las enfermedades infecciosas, la más importante. Y obviamente luego nos vamos a degenerativas, tumores unos dos y con eso terminamos. En las enfermedades infecciosas, bueno, dentro de esto va a estar prolífero, que puede ser virus, bacterias. Normalmente dependerá mucho por la edad, con un factor condicionante que vamos a ver. Es una implantación que va a ser directa hacia el tejido, que puede ser por traumatismo, contigüidad, los golpes, por ejemplo, objetos, piedra, etcétera, rompen lo que es la piel, que es la primera capa protectora. Va a haber una lesión de continuidad del hueso, que sería en este caso fractura más, acompañado que puede ser que el germen atraviese directamente. O puede deberse a otra forma de infección, que sea por una extensión, que puede ir por vía hematógena. A pesar de eso, tenemos una barrera. Esa barrera hematógena lo que hace es proteger de los microorganismos, pero a pesar de eso, cuando son muy pequeños, lo atraviesan. ¿Cuáles son los más pequeños? Los virus. Los virus son los que van a atravesar más que la bacteria. ¿Cuáles son estas enfermedades infecciosas o quiénes van a representar? La meningitis, que puede ser alguna o crónica. Luego está la encefalitis. Luego tenemos como complicación absceso cerebral, empiema subdural y el absceso epidémico. Dentro de algunas características que podríamos mencionar de forma general, vemos que el curso puede ser rápido, progresivo, puede producir daño permanente, puede producir muerte incluso en un corto periodo de tiempo. El tratamiento dependerá. Si va a ser, en este caso, una bacteria, será antimicrobiano, y hay que también realizar un tratamiento sintomatológico como complicaciones de la infección que se dará. ¿Cómo podemos valorar? Con el estado de conciencia, la clínica de cefalea intensa, difusa, por la mañana de intensidad progresiva, puede haber convulsiones, signos y síntomas focalizados. No nos olvidemos que las rutas de entrada de los microorganismos, en este caso las virales, por ejemplo, diseminación hematógena. Otro puede ser por propagación retrógrada, otro por las bacterias, virus que atraviesan a través de los vasos sanguíneos hacia las meninges, ¿no? Por ejemplo, la meningitis tuberculosa se desarrolla a partir de un granuloma subepigmental o submeningio, de donde va a ir la infección. Los abscesos epidurales se originan en las venas infectadas. Los virus por la vía hematógena, ya lo hemos mencionado, como son más pequeños. Y la rabia, por ejemplo, va de forma retrógrada, o sea, será la infección en lo que es la parte más distal. Por eso, cuando se da la mordedura, se tiene que valorar la sensibilidad, porque pierde la sensibilidad y desde el nervio periférico está ascendiendo hasta llegar al sistema nervioso central, sobre todo a las neuronas
primarias motoras que se encuentran a nivel parietal, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Y esto en cuánto tiempo se despiertan las cosas? Por lo general es rápido, por eso decía que eso es progresivo, normalmente en 10 a 14 días ya se va. O sea, hasta los 14 días ya va, pero no puede, el problema es que imagínense esperar 14 días para ver si hay este tipo de afección. No esperamos, aquí es donde se trata de forma inmediata con las vacunas. ¿Cuántas vacunas son? ¿Quién sabe? Más de 11. Sí, son más de 10. 16. Por eso miren, más de 10. ¿Cuánto tiempo va a tener de periodo de incubación? De hasta 14 a 20 días aproximadamente. Puede ser menos incluso. Pero dentro de esto, si tú esperas ese tiempo para luego recién administrar la vacuna, cuando ya pasó ese tiempo, ya llegó al sistema nervioso central. De ahí no lo vas a poder sacar. Todavía sirve si lo estás haciendo cuando se encuentra en el sistema nervioso central. Porque toman la mordedura, ¿dónde va? Va a ir a extremidades, por lo general. Son a nivel del brazo, del pie. Y obviamente lo que va a hacer es que ese nervio que está ahí, por ese dermatoma, el virus viaja. A los virus les encanta el sistema nervioso. O sea, viajan a través de esto. Se alojan incluso en los nervios. La varicela zoster, el herpes simple, se van a alojar en los ganglios. Y obviamente dependen mucho factores como que afecten la inmunidad. Diabetes, ancianos, niños y otras patologías que también afectan la inmunidad, como por ejemplo las inmunodeficiencias que van a de igual forma hacer de que la infección ascienda más. Meningitis. Por definición, inflamación de las meninges, que estas van a, sobre todo, ser identificadas a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo por el aumento de los leucocitos a ese nivel. En la meningitis aguda se trata de que va a ser ese síndrome que se caracteriza por inicio de los síntomas meningios en el curso de horas a días. ¿Listo? En ese caso es agudo. Esta parte, para que lo entiendan, más que todo en pediatría es donde les van a explicar mejor, pero cuando hablamos de agudo, ¿hasta cuánto tiempo se habla? Aproximadamente 6 meses. 6 meses. 4 o Menos de 6 cuatro. meses. Antes había incluso agudo, intermedio y crónico. El intermedio ha desaparecido, ya no se maneja. El crónico, ¿más de cuánto es? El crónico es más de un mes, entonces el agudo, pero ¿hasta cuánto? ¿Una semana o 3 días? No, 3 semanas, 3 semanas. Y el intermedio era 4 semanas, y el crónico era de mes para adelante. Ahora ha desaparecido el intermedio. Se dice agudo menos de un mes, como lo he mencionado, y se dice crónico más de un mes. Pero si en algún momento en el examen, no en patología, en infecto, en pediatría, les colocan tiempo, lo que les van a colocar es, será por ejemplo una neumonía aguda o una patología de infección que sea aguda, les van a colocar el tiempo es de 2 a 3 semanas, una opción, el otro sería menor a un mes y el otro sería mayor a un mes. El correcto por la literatura es de 2 a 3 semanas en el agudo, por la literatura. Pero porque el intermedio actualmente ya no se está utilizando. En pediatría, en ciertas infecciones, sí. Pero no se olviden que no solamente tenemos niños, también tenemos adultos, donde es diferente la presentación. En un adulto es solamente o agudo o es crónico. Y en el adulto tú lo que tienes que tomar, si está hasta las 3 semanas o menos de un mes, es agudo. Si hasta más de un mes, es crónico. No se olviden. ¿Bien? Bueno, sabemos que tienen 3 capas, desde la parte exterior, dura madre, aracnoides y pia madre. ¿Dónde está la vascularización? ¿Dónde está la vascularización? La que protege y no tiene nada que ver es la pia madre, que está incluso relacionada con la parte ósea. Luego, la aracnoides y pia madre es la que tiene la vascularización. Y la pia madre incluso es como si fuera pegado directamente al órgano. ¿Sí? Muy bien. Dentro de esto, esas meninges van a alcanzar diferentes vías con lo que es la sangre, que puede ser por contacto directo o por continuidad, ¿no? Ahí tenemos 2 tipos de meningitis, la viral o la vírica y la tuberculosa, que ya vamos a ir viendo las características.
Factores que predisponen a una meningitis aguda sería uno, por colonizaciones seguidas, o en este caso, patologías respiratorias frecuentes, ¿sí? Que invaden nasofaringe. ¿Qué patologías respiratorias de nasofaringe conocen? Aparte de la faringitis, aunque la faringitis incluso es un poco más abajo. La naso, más arriba, ¿cuál sería? Muy bien, sinusitis. La sinusitis se van a ir entonces a lo que sería la complicación de las meningitis. La faringoamigdalitis te puede dar, sí, pero no es, ¿cómo te diría? No es tan frecuente la infección o complicación, perdón, para una meningitis. En cambio, la sinusitis sí, porque la sinusitis, ¿dónde se almacena? En los senos paranasales. ¿Cuántos senos paranasales tienen? 6. 8. ¿De dónde son? Son pares. Es que están diciendo de pares. ¿De qué país tienen? ¿Cuántos tienen? 4 pares. 8. Sería frontal, 4 pares. Cuatro moidal, pares. 4 pares. 4 pares. ¿Listo? ¿Cuáles son? Ahora, ¿cuál sería más o más complicación de meningitis aguda? Hay la maxilar, La frontal sería más. otro La frontal, frontal, otro sería etmoidal y la esfenoidal. ¿Cuál sería la que se va a comprometer más? Esfenoidal. La esfenoidal. La esfenoidal es la que está por debajo de lo que es conocido como la silla turca. Ahí había un poquito. Ese era, en este caso, el seno esfenoidal. La etmoidal también. Etmoidal y esfenoidal tienen más, por la forma de presentación de la lámina que presenta, es más rápido el ascenso del microorganismo. La maxilar no tiene, está más abajo. La frontal está más anterior, pero también puede presentar, sí, pero tiene una capa gruesa. Hay otra patología que es como complicación de la sinusitis hacia el oído. Otitis. ¿A través de qué vía? ¿Cómo se llama esa trompa? De Eustaquio. Nadie ha dicho de Pasa, que no crean. Hasta en el examen de anatomía siempre se ve. Muy bien, la de Eustaquio es una comunicación en la cual el microorganismo asciende, ¿no? Entonces, de igual forma, entonces, sinusitis y otitis se pueden complicar de forma más rápida, en este caso, el porcentaje más alto con las meningitis. ¿Una faringoamigdalitis puede dar? Sí. Una neumonía te puede dar una meningitis también, pero la vía de ascenso más el tiempo de complicación tiene que ser mayor. Extensión directa a través de lo que serían fracturas por continuidad. Un golpe que rompe o que provoque una lesión o una apertura del hueso y comunique con la meninge directamente. Bien, la bacteriemia, como endocarditis, neumonía, que ya lo hemos mencionado, incluso las infecciones de las vías urinarias. ¿Pero cuál? ¿La baja o la alta? La alta, que se conoce como pielonefritis. Muy bien. También están acá. Vamos al examen, ¿para qué vamos al examen? Sí, preguntitas. Bueno, dentro de lo que serían ya las manifestaciones, antecedentes para la meningitis, como hemos dicho que son infecciones del tracto respiratorio por cómo están de cerca, otorrea, por ejemplo. ¿Por qué? Porque afecta las otitis. Uno, sinosrea, sinusitis, evidencia de infección del foco inicial, bronquitis, neumonía, ya lo hemos mencionado. Ojo que hay variaciones, ojo con esto, no solo para el examen, sino para conocimiento general. Si estamos hablando que es una meningitis, por ejemplo, viral o bacteriano, en la clínica, ¿qué va a presentar una infección? Muy bien, todo proceso infeccioso tiene fiebre. También hay otro, la inflamación. Pero ¿cómo saben diferenciar? ¿Cuánto sería si fuera inflamación? ¿Hasta cuántos grados sería si es inflamación? Menos de 38. Menos de 38. Si tu paciente viene con 37.5, 37.8, pero está menos de 38, es un proceso inflamatorio. Si está con 38 para arriba, 38.5, 39, 39.5, es infecciosa. Ahí está la diferencia para saber si es infección o si es inflamación. Eso es muy importante. Hay variaciones. Si es un anciano, tiene signos meningios. ¿Cuáles eran los signos meningios?
el Kernin y el Brunzizi. Esto no se olvide. Esos dos no, sí tienen signos meningios, pero no tienen fiebre. Ojo, no lo descarten. Hay confusión, hay letargia. Si fueran neutropénicos, alto índice de sospecha. Si fuera un trauma, hay signos meningios por trauma, pero no por infección. Aquí está otro. Hay lesión traumática, inflamación con signos meningios, que aquí no sería bien, sería una meningitis si quieren, abacteriana. Hay ese término en el libro, pero no se relaciona. Es como, por ejemplo, cuando hemos hablado de la prostatitis abacteriana, que provocaba una inflamación, pero no era por un microorganismo. Aquí es lo mismo. Es meningitis, pero es abacteriana. Es una inflamación de las meninges, pero es por trauma, con presencia de signos meningios, donde el trauma es lo que ha provocado, no es la infección. ¿Listo? Son casos muy raros. Sigue provocando la lesión, pero no es en este caso, un agente. ¿Cuáles son los agentes etiológicos en el adulto? Ahí está. El pneumoniae, es el segundo por si acaso. Hemófilos influenzae, bacilos negativos, estreptococo y el estafilococos, de 5 a 15%. Es por eso que el estreptococo pneumoniae va a ser el más común, él tiene alto índice de sospecha. A pesar de eso, miren el porcentaje, llega hasta la mitad. Es por eso que el tratamiento, cuando se realiza de forma empírica, si estamos hablando de... Aquí es algo donde sí les voy a apoyar a los médicos que normalmente hacen este tipo de tratamiento, los internistas sobre todo, que son unos tigres para tratar a los pacientes, sobre todo cuando son infecciosas, con medicamentos que sean muy agresivos. Hay dos definiciones: antibióticos de amplio espectro, antibióticos de bajo espectro. Cuando nos referimos de amplio espectro, significa que funciona para todos. Cuando decimos que es de bajo espectro, es o es para él, o tal vez para él, o tal vez para él. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Bien. Si estamos diciendo que en una meningitis, el germen, que el más común es este, solamente puede estar presente en 30-50% de los casos, miren que es muy bajo. ¿Cuál de los dos tratamientos recomendarían o utilizarían? Bajo espectro, directamente. La respuesta sería amplio espectro. ¿Por qué? Porque no estamos tan seguros y certeros que sea esto, a diferencia de la infección urinaria. El 85% de los casos, ¿por quién es? E. coli. Entonces ahí tú haces un espectro reducido directamente para la E. coli. Ahí está la forma de cómo se trata. Por eso en las meningitis no es fácil tratarlas y utilizamos antibióticos agresivos. Obviamente, antes de hacer antibiótico-terapia, ¿qué tendrían que hacer? Cultivo. ¿De qué parte? Líquido cefalorraquídeo. Cultivo de líquido cefalorraquídeo. Y luego hacen un tratamiento empírico de amplio espectro. Aquí y en la sepsis es lo único que les puedo decir que sí se hace ese tipo de tratamiento. Pero en una infección urinaria sabes cuál es el agente. En una faringoamigdalitis sabes cuál es el agente. El tratamiento tiene que ser de espectro reducido. ¿Cuál es el problema de amplio espectro y espectro reducido? La resistencia de amplio espectro. Porque tú ya le has hecho probar a estos, ya le has mostrado el antibiótico que tienes y a la siguiente infección que se le van a generar resistencia. Los de amplio espectro, sus complicaciones generan mecanismos de resistencia. ¿Bien? Por eso utilizamos de espectro reducido. De esta forma se evita. Los tres más comunes, no se olviden. Más común, neumonía. Segundo, meningitis. Tercero, hemófilos influenzae. La característica de la triada que hay: signos meningios o signos de irritación meningia, alteración de conciencia y fiebre. Estas tres cosas encuentras al momento de hacer tu examen físico de un paciente, sospecha de meningitis. ¿Y qué tipo de meningitis? La epidemia. ¿Listo? No se olviden. La clínica les da
El 80% del diagnóstico simplemente con que tú le toques que está duro, rigidez de nuca, uno, le quieras doblar la nuca, flexiones sus rodillas, o le quieras estirar y se vaya a estirar, pues eso es el signo de Kerner-Lusinski positivo, más temperatura de 38 para arriba, 39 incluso, tu diagnóstico meningitis. Si tuviera fiebre, no tiene, en este caso, por ejemplo, no tiene rigidez de nuca, no tiene signos meningios, es otra cosa como neumonía, si es que tuviera tos, como por ejemplo sinusitis, otitis, puede ser otra infección, pero no es meningitis. La irritación de los meningios o los signos meningios les tiene que ayudar en el diagnóstico. Ahí está la meningitis, donde se observa todo ese, miren cómo tiene ese aspecto de color amarillo, que es la CUS, y está aumentado de volumen, y miren cómo está lleno de pus. Ahí está la meningitis bacteriana supurada, miren el pus que está presente, y esto es lo característico en la histología. El problema es que esto no lo van a poder pedir. Es decir, serialito, en sí se ponen a pensar, lo que sí hacemos por protocolo en cirugía es mandar, cuando se hace una resección, se quita algún tejido, mandamos a patología. ¿Para qué? Para ver primero la fase que presenta y si ese tejido tiene alguna alteración estructural. Porque en un porcentaje menor, por ejemplo, de las apendicitis y de las colecistitis, en un porcentaje menos del 10%, la obstrucción de la luz es por tumores. Es por eso que se manda patología, para saber si es o no es. Porque lo más frecuente en el apéndice es el fecalito. Eso es lo más frecuente. En este caso, las heces, una pequeñita que se ha endurado y que ocluye lo que es la luz. Otros son cuerpos extraños. Y hay algo que, bueno, no creo que la mayoría antes. Los abuelitos de antes ingerían las semillas del tomate, del locoto, eso se encontraba. Otro porcentaje, ¿cuáles son? Los parásitos, hasta los parásitos se ocluían en la luz. Todos esos eran consecuencias. Y actualmente hay más consecuencia o alto índice de tumores. Por eso mandamos. En ahí, pero mandamos por protocolo. Pero sería lindo tener la muestra, en este caso, para ayudarnos como apoyo diagnóstico. Porque aquí, ¿qué se va a ver? Fíjense que ¿qué son estos puntitos que hemos dicho? El infiltrado leucocitario. Ahí están los polimorfos nucleares, los neutrófilos, que solamente están presentes en infecciones bacterianas. En las virales, no. Eso también tienen que recordar. Y miren cómo está por todo el tejido, hasta en las meninges, se puede observar los leucocitos. Son esos puntitos que están. Miren en la microscopía, ahí está todo lo que son en este caso los otro sería ya una complicación de la septicemia por meningococo, afectando la piel, de la piel a entrar. O sea, ¿de dónde viene aquí? ¿Por qué se observa una lesión de la piel? Primero, se ha dado una infección local a nivel de la piel a donde entra a la sangre. O sea, aquí, por ejemplo, ¿cómo es la infección? Después de piel, ¿qué está? Por claros. Tejido celular subcutáneo, grasa, obviamente. Después de la grasa, músculo, a eso se conoce como partes blandas. Entonces, después de la infección de piel, será músculo, y después del músculo, no, vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, las vasculitis, vasos sanguíneos. Cuando ya llega al vaso sanguíneo, ya es septicemia. ¿Listo? Entonces, miren aquí la infección, miren cómo está en su piel, miren esta infección que está. Pero no solamente ya está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Y obviamente ya está a nivel de lo que son los vasos sanguíneos, y por los vasos sanguíneos va a viajar el microorganismo provocando, o sea, la septicemia, y eso sería una septicemia por meningococo que también va a dar una meningitis. La tuberculosa, las características es más fibrosa, puede provocar hidrocefalia, hidrocefalia, también va a haber lo que es en la clínica cefalea, malestar, confusión mental, vómitos, ¿no? Entonces el Mycobacterium vemos que va a afectar a nivel intracelular. ¿Listo? Ahí está. Es más fibrosa, más dura la consistencia de cómo se va a dar en este caso la infección. Lo mismo, miren cómo están los focos
de infección dentro de lo que sería la pneumonia. Esta es la línea media que les decía. Ahí está lo que es la línea. En las hemorragias aparece aquí, desplaza esta línea hacia el lado sangre. Eso no se da normal. Ahí podemos observar lo mismo, bastante infiltrado dentro de lo que sería la microscopía. Complicaciones, absceso cerebral, que también sería una complicación por la sinusitis, las mastoiditis, puede ser por una infección por implantación directa. Los gérmenes más frecuentes para los abscesos, estreptococo y estafilococo, esos sí son los más frecuentes. La localización de un absceso para que llegue hacia el cerebro va desde una infección del corazón, del pulmón, de huesos, abscesos dentarios, insuficiencia cardíaca, y las complicaciones de los abscesos, herniación, la ruptura de los abscesos, las meningitis y los trombosis de los hemoglobos. Miren cómo es este absceso, es lleno de líquido, lleno de pus acá, ¿no? Cambiando de tejido en este caso. Ahí está, miren otro absceso, lleno de pus, absceso del cerebro. Y ahí está lo que se puede observar en la microscopía, líquido en este caso, lleno de pus dentro de lo que es la microscopía. Otra complicación, el empiema subdural, que va a ser dentro del espacio subdural, que va a suceder una oclusión venosa que provoca un infarto, que puede ser bacteriano o fúngica, y dentro de esto se va a dar que lleva la infección a través de líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí está lo que sería el empiema, miren cómo lleno de pus. Ahí está, espacio abierto, dentro de lo que es el cerebro, vuelve a separar con empiema. Aquí está la clave, esto les voy a pedir que lo memoricen, no solo para el examen, para toda su formación. Hay cosas que tienen que llevarse a sus prácticas, signos vitales, uno, hemograma tienen que saber los valores normales universal, glicemia, orina, tienen que saber las bilirrubinas, para los niños más que todo. Hay signos semiológicos que tienen que saber, para pediatría, Kramer, la evaluación del Kramer. Para el adulto tienen que saber, en este caso, triadas para el niño. Son patologías muy frecuentes. Y una de las cosas que obviamente a veces como no tenemos en nuestro hospital, no las sabemos, pero tendrían que saber el examen físico del líquido cefalorraquídeo para microorganismos. Miren, si fuera una infección bacteriana o biógena, el aspecto del líquido cefalorraquídeo es turbio. En la viral es transparente, es como si estuviera normal. Por eso no se descarta. Cuando tú le puncionas, sale como líquido en agua de roca, o sea, cristalina. Y esa es justamente viral. O está normal o es virus. En la tuberculosa también puede haber, puede ser transparente, pero los abscesos son turbios o amarillos o lechosos. Su glucosa, ¿cómo está en la bacteriana? Disminuida. En la viral está normal. En la tuberculosa está disminuida y en el absceso está normal. La presión, ¿cómo está? En la biógena está aumentada, todo está aumentado. Las proteínas, aumentados, moderados, aumentados. Y las células, aquí está lo de las células, esto es clave. Para el examen, por lo menos, este tienes que saberlo y este. Si es biógena, neutrófilos. Si es meningitis viral, transparente ahí, linfocitos. Esos dos son los que me interesan más, porque son casos más frecuentes. De los otros no hay tanto problema. A pesar de que se entiende, en la biógena, su complicación, ¿cuál va a ser? Un absceso. Y en el absceso, ¿qué vas a encontrar? Neutrófilos. Entonces, es algo lógico. En la meningitis viral, enterovirus, virus Coxsackie, la polio también que van a llegar a provocar. La meningoencefalomielitis viral, vamos a ver qué es complicación de lo que son las encefalomielitis. Puede haber infiltrados perivasculares, se debe a reacciones virales y a la neuro que va a presentar. Normalmente las infecciones virales se dan más en los niños y adultos jóvenes o adolescentes. Dentro de esto tenemos el herpes simple tipo 1 o viral. Dentro de esto, el 10% de estos antecedentes, 10% con antecedentes de herpes labial. Alteraciones del estado de ánimo, la memoria, la conducta, inicio de lo que van a ser introducciones orbitarias, cuerpos de inclusiones virales o los cuerpos de COVID que van a estar en el herpes, en el virus herpes simple, con afección de lo que es la meningitis viral. La de tipo 2, 50% en los recién nacidos. ¿Por qué?
Porque no se olviden, aquí es algo muy importante. Por eso, ojo, cuando el paciente es una paciente gestante, antes de entrar en este caso a la atención del parto, siempre se hace una valoración. Ustedes tienen que colocarle en posición ginecológica o de litotomía, colocan en esta posición, se alumbran con la lamparita o con los cuellos de ganso y tienen que ver el canal vaginal. Tienen que ver. Yo observo mucho a ustedes, sobre todo a los estudiantes, que tienen vergüenza, más que la paciente. O sea, creo que es por comodidad, la verdad no lo sé, pero no quieren explorar. Pero si no revisan si esa paciente no presenta una infección de transmisión sexual, sobre todo si es que nunca ha venido a controles, etcétera, si nace el niño por el canal vaginal, puede llegar a tener herpes. ¿Y cuál es la complicación del virus del herpes neonatal? ¿Cuál es su complicación? La ceguera. Ojo con eso. Eso ya es una, en este caso, iatrogenia del personal que lo ha tenido. ¿Puede llegar a demanda? Sí, porque esto debería ser diagnosticado. A menos que ya estaba la cabecita afuera, tienes que continuar con el parto. Pero si todavía has tenido tiempo de explorarlo, no lo has explorado, ojo que no hay tratamiento para la ceguera. Y esto, aunque no crean, va a repercutir para ustedes con problemas graves. No solo para ustedes. De entrada, al médico que estaba en su turno lo van a votar. De entrada ya lo votan. Y ustedes van a tener problemas internos con su universidad, donde del hospital los van a querer sacar, la universidad va a querer tratar de buscarles una solución porque son estudiantes, pero ya se les está explicando desde tercera en ginecología, otra vez les van a volver a mencionar, pero no se olviden, toda mujer antes de entrar a sala de partos tienen que explorar la vulva, tienen que ver, en este caso, la mujer. ¿Qué tienen que buscar? Lesiones de infección. ¿Qué infección es la más importante? La herpes. Encuentras herpes, ¿qué haces con esa mujer? Indicación absoluta de cesárea. Ahí está tu indicación de cesárea. Van a escuchar indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Una indicación absoluta es esta, porque si nace por el canal vaginal, se lleva. Así que tengan mucho cuidado. ¿Bien? Ahí está lo que sería, y no solamente provocaría eso, o sea, la infección es tan agresiva porque el niño nace inmunodeprimido, sus células son inmaduras, entonces la infección puede llegar hasta el encéfalo, provocando encefalopatía epileptótica. O sea, dense cuenta que es muy mortal, por eso la indicación es necesaria, ni siquiera por otra cosa. Han debido escuchar el famoso circular de cordón, que es cuando al niño por el cuello su cordón umbilical le da una vuelta. Eso es indicación relativa, ni siquiera es absoluta. O sea, entre ese circular, cuando nace, y lo que es, por ejemplo, en este caso el herpes es más mortal en atención que el circular de cordón. Sobre todo por las complicaciones que presenta. Del otro, si es un circular, lo sacas rápido, sacas el circular, empiezas a reanimar, ¿verdad? Pero no se te va a complicar con esto. ¿Bien? Muy bien. Ahí está la encefalopatía por herpes tipo 1. Ahí está la condri, los cuerpos de condri que están en las infecciones virales, sobre todo las de herpes. No se olviden eso, cuerpos de condri, que también tenemos en lo que es la parte del páncreas, cuerpos de leche. El citomegalovirus, a nivel de lo que serían los fetos, el inmunodeprimido de las infecciones intrauterinas, destrucciones graves de los ventrículos, calcificaciones periventricular y obviamente las encefalitis que van a dar, con inclusiones citoplasmáticas que van a estar presentes constantemente. La pielomelitis, bueno, vamos a ver qué es un picomovirus. Aquí lo que va a ver es de igual forma en poblaciones no inmunizadas, provoca convulsiones graves, afectan las astas motoras, provocando parálisis flácidas, atrofia muscular, hiperreflexia y puede tener un resto permanente hacia lo que es la pobreza. Provoca parálisis de los músculos inspiratorios con la neuroinfarto que va a producir y también los malditos perivasculares. Por eso en la polio incluso llegaba a necesitar una asistencia ventilatoria. La rabia provoca encefalitis, la encefalitis grave, con parestesis locales alrededor de la herida, primero, contractura de la musculatura faríngea, lo que va a ser el meningismo, parálisis flácida, llegando al estupor y coma.
En la morfología, en la parte macro, hay edema intenso, congestión vascular, y en la micro hay degeneración neuronal por reacciones inflamatorias. Aquí están presentes otras características histológicas. En la raya, cuerpos de Nevi. Ya hay 3 cuerpos que hemos mencionado. Ahí están los cuerpos de Nevi. La meningoencefalitis por los hongos, como la candálicas, también las perfiles pueden provocar, llegando a dar, en este caso, alteración por la mielitis isotrófica. Dentro de la mielitis va a ser un trastorno neurológico causado sobre todo por la inflamación de la sustancia gris o de la sustancia blanca de la médula espinal. En este caso, las células inflamatorias agravan la lesión con lo que serían hasta sus surcadas. Listo, para acabar, 2 patologías neurodegenerativas. Primero recuerden que en estas patologías neurodegenerativas, las infecciones no son las únicas que van a afectar el sistema nervioso, sino también enfermedades neurodegenerativas que pueden provocar algunos trastornos cognitivos. Veamos 2 principalmente. No, 3, me estaba olvidando. La esclerosis múltiple. Dentro de esto consiste en la destrucción de las vainas de mielina, de las células nerviosas, que estas van a tener dificultad de la transmisión. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del sistema nervioso periférico? Estaba el cuerpo de la neurona y luego estaba el axón. En lo que era el cuerpo estaba la parte de la esclerosis, porque es justamente de donde va a empezar la destrucción a las vainas de mielina de las células nerviosas. Y sabemos que cuando esta vaina de mielina se adelgaza, no va a haber en este caso ese impulso nervioso, ¿no? Y por ende existirían lesiones que pueden afectar sobre todo la parte motora. Entonces cursa con brotes constituidos por cualquiera de esos síntomas que hemos mencionado, que pueden aparecer incluso nuevos brotes en algunos casos. ¿Cuáles son los trastornos? Afecta la mielina de las astas, que pueden ser sensitivos, motores, de coordinación, pérdida repetida de la visión, depende también del nervio que se vaya a afectar, trastorno de los esfínteres, síntomas mentales que se vayan a afectar. El Alzheimer es un proceso degenerativo, una patología degenerativa cerebral, caracterizado por depósito patológico de sustancias proteicas, que estas van a ser insolubles, donde van a acompañar una aceleración sobre todo lo que es el ritmo normal de la pérdida celular. Y vamos a ver que dentro de esto, sobre todo, va a tener, destruye la forma gradual de la memoria, de la capacidad de aprender. Entonces, la memoria a largo plazo es justamente la cual se va a ir a. Luego llega a afectar la memoria. Entonces, en los síntomas, ¿cuáles son? Deterioro intelectual, va a olvidar, pérdida de la memoria presente a corto plazo, alteraciones del lenguaje y de escritura a largo plazo, desorientación temporal-espacial, destrucción de la personalidad. Doctor. En la histología que va a haber, ovillos neurofibrilares. Pero con el pasar del tiempo, la pérdida de la memoria no será solo reciente, será completa. Completo, claro. Por eso dice, primero, a un inicio reciente, luego va a lo que era a largo plazo, el lenguaje, la escritura, se va olvidando todo lo que hacía, pues va a olvidar. Y llega a un cuadro de demencia, no se olvida. Hay que ver que puede incluso deberse a algunas consecuencias de las intoxicaciones que pueden provocar. Por ejemplo, algunas drogas o la hipoglucemia también puede agravar en este caso los casos, ¿no? Muy bien. Parkinson es el temblor en reposo, ¿bien? Y el temblor se mide, es un temblor en movimiento. O sea, si tú le dices que haga algo, que levante eso, cuando va a querer levantar, va a temblar. Ese es el temblor. Y cuando se queda quieto, no hay temblor. Parkinson en reposo. Cuando le pides que levante o haga una acción, desaparece. Por eso en el Parkinson hay rehabilitación. Entonces se puede hacer, hacen ejercicios, hay fisioterapia para poder manejar este temblor. En cambio, en el senil, cuando quieren alzar es donde empiezan a tener mayor molestia. Y lo sueltan y deja de temblar. Entonces, eso no se olvida. Tiene rigidez, hay los movimientos,
la bradicinesia que va a presentar un trastorno neurológico que va a formar parte de lo que son los sistemas nerviosos. Afecta más frecuente a los varones y puede empezar de una forma temprana a los 40 años. Por lo general, a los 60 es con mayor frecuencia, pero puede empezar a los 40 años. Dentro de ese temblor, va a ser típico de la enfermedad, pero está ausente en el 10% de los casos. En el Parkinson, un 10% no presenta este tipo de trastorno. ¿Bien? Desaparece o disminuye cuando hay actividad, ¿no? Con lo que les decía con los movimientos. No se produce durante el sueño, esa es una gran ventaja. Y se exacerba con las emociones, ¿sí? Entonces, la fatiga física, el estado mental, si se empieza a alterar, etcétera, una crisis nerviosa, pueden empeorar en este caso el cuadro. Y obviamente la rigidez que aumenta la resistencia normal que se produce al estrés. La bradicinesia es la reducción o el crecimiento de los movimientos voluntarios. La esclerosis lateral amiotrófica. Se produce parálisis con frecuencia que duele los pequeños músculos de las manos, de los pies, afecta las conexiones entre el encéfalo y las células de la vía piramidal. Esclerosis lateral amiotrófica, vía piramidal, la que se está afectando. Listo. Tumores, solamente de uno, para que no se sientan mal, porque el temario es mucho, ¿sí? Dentro de la glía vamos a ver a los astrocitos, oligodendrocitos, las células endimarias y la microglía. En los tumores, dentro del sistema nervioso central, su incidencia es de 10 a 17 por cada, en este caso, 100.000 personas. 20% son malignos en la infancia. Localización en la niñez, la fosa posterior, en los adultos a nivel de hemisferios cerebrales. Muy importante que recuerden esto para el porcentaje. Tiene alta capacidad para extinguir. Dentro de lo que van a hacer, ¿cuáles son las neoplasias? Los gliomas son astrocitoma, oligodendroglioma, epitelioma. Los tumores neuronales, tumores poco diferenciados, el glioblastoma, el meningioma, tumores parenquimatosos, linfoma cerebral primario, tumor de células germinales, tumor de la glándula pineal. Los tumores de las vainas nerviosas del sistema nervioso periférico, el schwannoma y el neurofibroma. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí. No les voy a cansar más. Ese es su tema. Pero por lo menos la división no se olvida. Me he olvidado. ¿Sabes cuándo me acuerdo? Podría estar en el... Para el lunes, haz tu acuerdo a las 10 de la mañana, como hoy, porque si no, de verdad.